Hola, ¿cómo están? Nuevamente en 2026, un nuevo periodo de reflexión a través de Panorama Económico en esta nueva temporada. En primer lugar, tenemos que agradecer a las autoridades del canal, específicamente al licenciado Juan Manuel Suaje Pinto y su equipo, que obviamente han depositado nuevamente la confianza en este servidor para tratar de desentrañar las noticias que tienen que ver más que nada con la economía, con la geopolítica, y tratar de poner una especie de granito de arena a esta suerte de pensamiento único que desciende desde los medios masivos de comunicación y redes sociales, obviamente financiada con nuestros impuestos, a través de los empleados del gobierno. En esta ocasión, en Panorama Económico, vamos a tratar de hacer una especie de punteo respecto de lo que ha ocurrido entre la última entrega de este programa, esta última parte de diciembre, enero, y bueno, recién hoy retomamos. Hoy es 10 de febrero de 2026, y bueno, a través de ese punteo vamos a ver cómo lentamente se van produciendo una serie de acontecimientos que no hace otra cosa más que verificar aquello que nosotros habíamos diagnosticado y pronosticado desde el comienzo de este gobierno. Vamos de mayor a menor, no es un dato menor lo que ha ocurrido en materia de política internacional. Lo que estamos hablando es algo que acontece y que se refleja en nuestro país también, que es la parte geopolítica. Sabemos bien que en el mundo existen dos grandes tendencias. Una, la que pretende restablecer hegemónicamente la idea de la globalización. Esto ocurrió desde la caída del muro de Berlín, el estallido de la Unión Soviética, en donde Estados Unidos quedó como un liderazgo natural, a través del cual se pronosticó el mal llamado fin de la historia, con historiadores o pensadores como Fukuyama, la ideología de la globalización, fin de la historia, la aldea global. Todos íbamos más o menos a pensar lo mismo, a tener 1 millón de amigos esparcidos por el mundo, por obra y gracia del ordenador, la computadora e internet, las empresas también. Eso, de hecho, generó una burbuja especulativa que terminó con la crisis económica de las empresas.com, por ejemplo, ¿no es cierto? Y obviamente una especie de gran gendarme del mundo avalado por las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que era Estados Unidos. El concepto de guerra preventiva, determinados conflictos que se subsanaron de ese modo, la Primera y Segunda Guerra del Golfo contra Irak y Saddam Hussein, entre otros acontecimientos. A medida que pasó el tiempo, vemos que nuevas potencias están emergiendo. Ya de hecho, China, si medimos su PBI por el método de PPP, Purchasing Power Parity, o paridad de poder de compra, o tipo de cambio real de equilibrio, hoy en día es el mayor PBI del mundo, a pesar de que, bueno, como tiene su moneda devaluada, el yuan o renminbi permite que su producto sea medido en menos y esté como segunda economía del mundo. La primera sería Estados Unidos, pero desde el punto de vista de un tipo de cambio de equilibrio, hoy en día la primera economía del mundo es China. Hay otras potencias que se vienen también, estamos hablando de India, estamos hablando de Indonesia, estamos hablando de la recuperación de Rusia como importante potencia en la zona de Eurasia y principalmente también de Europa. Estamos hablando de un mundo anglosajón en retirada. Gran Bretaña salió de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea y hoy en día está tratando de pelear esa decadencia secular, lo mismo que Estados Unidos, que ha dejado de ser la potencia hegemónica o predominante y evidentemente se niega y se resiste a hacerlo. Y de este modo tenemos que la segunda administración de Trump pretende relanzar a Estados Unidos como una potencia industrial, pero también tratar de dar una última batalla a esa gran potencia que se viene a nivel global, que es China, ¿no? Por lo tanto, recordamos siempre desde el punto de vista geopolítico aquella teoría del historiador Tucídides clásico, que sostenía que cuando había una potencia predominante y emergía otra
para reemplazarla o sustituirla, el conflicto bélico era inminente e ineluctable. Esto lo decía respecto de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Después, pensadores de la geopolítica verificaron este aspecto en determinados acontecimientos históricos. Hoy no los vamos a desarrollar, seguramente lo vamos a ver en futuras emisiones de este programa, pero sí esta lógica de Tucídides encontró una excepción cuando Estados Unidos reemplazó a Gran Bretaña en la hegemonía mundial del comercio y las finanzas, ¿no es cierto? Aunque, dicho sea de paso, no hubo un conflicto directo bélico entre Estados Unidos y Gran Bretaña, pero sí hubo una guerra proxy. Este dato me lo acercó un gran amigo, historiador, el doctor César Villena, como diciendo, en realidad hubo un enfrentamiento bélico, pero fue una guerra proxy, que fue la guerra de secesión en Estados Unidos entre 1861 y 1865, donde el norte, que buscaba su destino industrial, un norte proteccionista e industrialista, peleó con el sur, que estaba muy engarzado a la economía británica y tenía una idea más bien primario exportadora de materias primas para Gran Bretaña y tenía una visión más liberal. Obviamente ese conflicto se subsanó, pero en realidad podemos decir no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Gran Bretaña, pero sí una guerra proxy, que fue la guerra de secesión. Y después, en la Guerra Fría, fue en realidad un conflicto proxy que sí se derivó en la disuasión a través de la carrera armamentística, dos grandes coaliciones bélicas, la OTAN, que todavía existe, la organización del Tratado de Varsovia con la Unión Soviética y los países socios, que también fue en lo económico, la Comunidad Económica Europea, que nace en el Tratado de Roma en 1957, ahora devenida en la Unión Europea, y la Comecon, que era la Comunidad Económica Europea de los países comunistas, ¿verdad? Y conflictos muy parcializados, como por ejemplo las guerras de independencia en África o en el sudeste asiático, las revoluciones que se dieron en América Latina, por ejemplo la revolución sandinista, o algunos conflictos más bien de baja intensidad, como fue en su momento el foquismo, el entrismo político o la subversión o las guerrillas que hubo en algunos países, como ocurrió en nuestro país, ¿no es cierto? Eso fue la Guerra Fría, pero la Guerra Fría también estaba en lo cultural, en el cine, en la literatura, etcétera, ¿no es cierto? Pero no hubo un conflicto directo bélico de alta intensidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos y sus respectivos países socios, ¿no es cierto? Producto de que, bueno, la disuasión estaba no solamente en el arsenal nuclear, sino en la capacidad de destrucción que había entre ambos, producto de la existencia de los misiles intercontinentales con ojivas nucleares, capaces de destruir muchas veces el planeta, ¿no es cierto? Y hoy en día también asistimos a eso, a una potencia que ya está ocupando un lugar preponderante en el mundo. Estados Unidos ya está retrocediendo, ya el dólar no es utilizado como numerario internacional por muchos países, la deuda norteamericana ya está comenzando a generar desconfianza por parte de los inversores, ya hasta hay conatos o amenazas con bajar la calificación de la deuda norteamericana. Estados Unidos es un país que siempre ha financiado a su economía, no solamente con los impuestos, el nivel de presión tributaria en Estados Unidos generalmente es bajo, pero financia a Estados Unidos su economía a través de los préstamos a nivel interno o internacional y del señoreaje, o sea, el impuesto inflacionario del dólar, que es tenida como una moneda internacional. Eso ya está haciendo crisis. Y Estados Unidos advierte ese problema y de la mano de Trump está viendo una suerte de guerra proxy, ¿no es cierto? No hay un conflicto bélico directo con China, pero sí esta guerra proxy se está dando a través del comercio. Por ejemplo, la guerra de aranceles, la guerra de tasa de interés, el proteccionismo, las barreras pararancelarias y también respecto a los recientes conflictos, y ahí sí descendemos lo que ocurrió en la última parte del año pasado que es la destitución del presidente Maduro de Venezuela por parte de una especie de ataque comando bastante fácil de Estados Unidos en Venezuela.
Estamos hablando bastante fácil porque deja dudas si no hubo cierta complicidad interna por parte de Venezuela, sobre todo a partir de lo que ocurrió con posterioridad, ¿no es cierto? Su presidente, una señora llamada Daisy Rodríguez, una persona acérrimamente chavista, prácticamente se abonó con Trump, prestó colaboración tras los hechos consumados de la destitución de Maduro, y evidentemente llama mucho la atención este comportamiento también por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela en cabeza de Diosdado Cabello, ¿no es cierto? Y el comportamiento de Trump, que prefirió preservar el status quo de Venezuela, pero sin Maduro, y desplazar por ahí a una persona que pretendía ser la titular del Poder Ejecutivo de Venezuela, que fue la señora Machado, ¿no es cierto?, la cual, más allá de haber recibido el Premio Nobel de la Paz, bastante discutido, fue desplazada a criterio de Trump porque aparentemente le resulta más cómodo tratar los asuntos internacionales entre Venezuela y Estados Unidos con el establishment chavista. Pero esto es una guerra proxy. Nosotros interpretamos que lo que ocurrió en Venezuela no es otra cosa más que minar el desarrollo o el desenvolvimiento chino, dado que Venezuela es un importante proveedor de China. Del mismo modo, el reciente conflicto, hasta el momento diplomático, entre Estados Unidos e Irán, que amenaza con un conflicto bélico y directo, que también es otro proveedor de China. O sea que esta guerra proxy que se está dando entre una potencia en retirada, que es Estados Unidos, y que pretende por ahí relanzarse a través de la administración Trump como una nueva potencia industrial, hasta el momento sin muchos resultados, se da a través de conflictos proxy con China, a través de lo de Venezuela y a través de lo que está ocurriendo, por lo menos diplomáticamente y hasta ahora, con Irán. Lo cual también hay algo bastante preocupante que toca nuestros intereses. Nosotros estamos alineados con Estados Unidos y estos conflictos que entabla Estados Unidos también nos perjudica de una manera lateral a nosotros. Ya lo dijimos que nosotros somos partidarios de una política de neutralidad de nuestro país respecto a todos los países del mundo. Y no vemos conveniente que nuestro país esté alineado con Estados Unidos, ni con Israel, ni con Ucrania. Alianza esta última bastante desdibujada, ¿no es cierto? Lo que sí vemos con mucha preocupación es que estos conflictos que se están dando de manera reciente, bajo la impronta del presidente Donald Trump, está generando un precedente peligroso porque esto da por tierra al precepto de la Carta de Naciones Unidas de 1945, la Carta de San Francisco, que establecía la intromisión, la no intromisión en los asuntos internos de los países, como así también la guerra como un delito internacional. Antes de la Carta de San Francisco, la guerra daba derechos. Si yo tenía un problema con otro país, le daba el ultimátum, en los congresos votaban la declaración de guerra, se retiraban los embajadores, hasta se anunciaban cuando iban a haber comenzado los conflictos, se terminaba el conflicto, se firmaba un tratado de paz, se modificaban las fronteras hasta una nueva guerra. Así funcionaba el sistema internacional, ¿no es cierto? A partir de la Carta de Naciones Unidas, la guerra está considerada un delito. Bueno, hoy en día, aparentemente, Naciones Unidas ya no dirige nada, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tampoco para una guerra. Hoy en día estos organismos son verdaderas estructuras edilicias y burocráticas que nada hacen en favor de la paz y de la armonía entre los países, y hoy en día volvemos a una situación previa a la Carta de San Francisco de 1945. La guerra vuelve a dar derechos y después de una guerra dibujamos el mapa. De hecho, también vemos que Estados Unidos ha vuelto a una política del Big Stick o gran garrote, pero con países muy importantes y soberanos como por ejemplo Venezuela. Pero también el conflicto diplomático que tiene Trump con Dinamarca por el tema de la anexión de la isla de Groenlandia a Estados Unidos, o el conflicto que recientemente ha tenido por protagonista Trump y el primer ministro canadiense por la pretensión de Trump de anexar a Canadá como el Estado 51 de la Unión. Obviamente, esto asemella en nuestra diplomacia. Si un país es respetada por su economía, su ejército, su bomba atómica o su poderío diplomático explícito o el soft power, nuestro país no tiene ninguna de esas cosas
y corre serio peligro de que en algún conflicto nuestro país termine arrastrado a él y obviamente con compromiso de su economía y de su geografía. Esto es un poco lo que ha ocurrido a nivel internacional, pero que tiene incidencia respecto de lo que acontezca en nuestro país. Hay una señal de alarma respecto de que Trump, producto de sus políticas inmigratorias y persecutorias a inmigrantes que van a trabajar a Estados Unidos, y sobre todo respecto de estos conflictos que recientemente hemos mencionado, Estados Unidos tiene una luz amarilla respecto de una gran cantidad de congresistas que se están volcando a una posición ya directamente antitética respecto de la política de Trump. Y obviamente en noviembre están las elecciones de medio término, que obviamente si a Trump le va mal y siguen habiendo parlamentarios que se van a una posición contraria a Trump, puedan llegar a generar un riesgo al presidente de Estados Unidos de sufrir un impeachment o juicio político. Eso en cuanto a lo que pasa en lo internacional y que podría hacer mella o hace mella en nuestro país. Vayamos a lo interno. En lo estructural, aparentemente en nuestro país, sin oposición mediante o sin un líder que canalice los problemas que sufre este país a través de la política económica tomada por este gobierno, no hay un liderazgo opositor hasta el momento, por lo tanto nuestro país lentamente entra en una inercia que lo conduce, por lo menos en lo económico, a la enfermedad holandesa, o sea, a convertirse en un país primario exportador de materias primas, la pampa húmeda con la soja, el carbonato de litio, el cobre, el gas, el petróleo, el complejo de Marca Muerta, eventualmente alguna franquicia pesquera a través de la pampa húmeda, productos primarios extractivos de exportación que no generan valor agregado y que va camino a que nuestro país se convierta en una economía primario proveedora de las grandes potencias industriales del centro. O sea, restablecería esa relación centro-periferia que también describirá Prebisch y la gente de CEPAL. Esto hasta el momento es lo que tenemos, ¿no es cierto? Y obviamente esto genera en la economía interna estas políticas que van de endeudamiento en endeudamiento, de salvataje en salvataje y de carry trade en carry trade, siguen estando. El dólar, por ejemplo, está calmado en estos momentos, producto, entre otras cosas, de las tasas de interés con un dólar planchado fomenta carry trade, las empresas por ahí libremente no pueden hacerse de los dólares por una especie de cepo cruzado que en algún momento vamos a detallar, y también la entrada de dólares de la emisión de obligaciones negociables de empresas argentinas. Obviamente esto genera también una luz amarilla porque estas obligaciones negociables que están colocando las empresas nuestras en el exterior están generando ese ingreso de dólares que mantiene el tipo de cambio planchado y calmo, pero puede generar en algún momento, ante un caso de insolvencia o una devaluación muy importante, a un problema de insolvencia por parte de las empresas y un eventual riesgo de la estatización de la deuda externa privada, que ya ha ocurrido en alguna oportunidad. Por lo tanto, como venimos diciendo desde los comienzos de Panorama Económico, nuestro país o va a un estallido o mientras el estallido no se manifieste, estamos en un estado de implosión, una explosión hacia adentro, una implosión, producto de cierre de empresas, despidos, caída de los ingresos reales y obviamente la afectación seria a la salud de la población, porque la falta de medicamentos, de atención médica, evidentemente genera problemas psicofísicos en la población, ¿no es cierto? No obstante, hay que destacar algunos estallidos muy puntuales, como por ejemplo la marcha de los jubilados de todos los miércoles, ¿no es cierto? Por ejemplo, los despidos que generan un estado asambleario de los trabajadores en la puerta de la fábrica, toma de las mismas, y obviamente también tenemos hoy, el 10 de febrero, un sirenazo policial que está desarrollándose en Rosario, producto, entre otras cosas, de las malas remuneraciones que percibe el personal policial, que ronda alrededor de los 900.000 pesos por mes, ¿no es cierto?
Ellos, teniendo en cuenta también que buena parte de los trabajadores tienen que recurrir al pluriempleo para poder sobrevivir. O sea, tenemos trabajadores con varios empleos para ni siquiera alcanzar el nivel de pobreza. Tenemos todo el personal o casi todo el personal de nuestras Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire también con ingresos que están a nivel de pobreza. Esta es la situación que tenemos, ¿no es cierto? Siguen los despidos y los cierres, no vamos a entrar en detalle, seguramente sobre esto ampliaremos, pero sí lo que tenemos en lo interno y en lo estructural también, más allá de ese camino hacia una economía de enfermedad holandesa con un par de emiratos primario extractivos, basado en el petróleo, en el gas, en el litio, en el cobre o en la soja, tenemos también detrás de esto una contención social, porque uno dice, bueno, ¿esto por qué no estalla? ¿Por qué sigue la implosión? Y bueno, porque también acá tenemos una economía que tiene un verdadero experimento social digno en su momento de algún estudio de tipo sociológico o económico, ¿no es cierto? Y esta ingeniería social obviamente se da a partir de la mezcla de un montón de factores. En primer lugar, del hartazgo de la gente respecto de las políticas tomadas durante la época kirchnerista. O sea, es tal el odio, es tal el rechazo que tiene buena parte de la población a las políticas adoptadas durante la época del kirchnerismo, que siente un total rechazo y la gente pasivamente termina votando a sus verdugos, ¿no es cierto? Eso es un aspecto, por eso la gente no cambia. Tampoco hay un liderazgo que se diferencie del kirchnerismo y catalice todas estas inquietudes sociales. Todavía no ha aparecido, en cualquier momento aparece. Los procesos sociales en este caso suelen ser rápidos muchas veces en cuanto aparezca ese liderazgo indiscutido. Y obviamente esta acción psicológica está siendo recreada, construida a través de los medios hegemónicos de comunicación, La Nación Más, los periodistas o pseudo periodistas que hacen a la vez de voceros del presidente, ¿no es cierto? Las redes sociales con muchachos que cobran sus sueldos de nuestros impuestos a través de remuneraciones que salen de la CIDE. Ahora el gobierno ha establecido una especie de Ministerio de la Verdad, tratando de replicar aquellas cuestiones que vienen de una matriz opositora, ¿no es cierto?, como es este humilde espacio, ¿no es cierto? Y entonces toda esta ingeniería social, todo este experimento hace que la gente, a pesar de que está mal, le genere una sensación de que está bien, ¿no es cierto? Una sensación de bienestar, la gente ve esto, no obstante su sufrimiento, como un cambio de época, ve este sufrimiento, esta aflicción como algo transitorio que promete estar bien en el futuro, algo totalmente falso. Y obviamente la naturalización de cosas que son realmente raras. En un país en donde la población desde tiempo inmemorial siempre se acostumbró a comer proteínas rojas a través de las carnes bovinas, evidentemente allá hay gente que nos está tratando de convencer que comer carne es algo excepcional y de lujo y que cada tanto hay que tenerlo, y ven con buenos ojos que comemos menos carnes bovinas, esto implica que vamos a tener menos colesterol, vamos a tener menos propensión al cáncer de colon, que está bueno suplir el consumo de carne por pollo o carne de cerdo, o algo que está ocurriendo recientemente, caída histórica del consumo de carne bovina, pero récord de venta de huevos. Esto hace ver que por ahí la gente es consciente de que no puede cumplir con su mínima cuota de valor proteico a través de un churrasco, por ejemplo, y bueno, lo trata de suplementar con el consumo de un huevo, ¿no es cierto? Un huevo pisado. Y obviamente respecto de lo que es opositor, como puede ser lo que expresamos desde este programa, es tamizado, condenado a través de su minimización, su ridiculización y una agresiva represión de la crítica, ¿no es cierto? Obviamente esto tiene que ver, esta ingeniería social tiene que ver con la instalación de una especie de bipolarización. O se está a favor de este gobierno, de una nueva y virtuosa era, de una falsa virtuosa nueva era,
O si estamos en contra, somos kirchneristas, de izquierda. O sea, el opositor se transforma automáticamente en izquierdista o kirchnerista, ¿no es cierto? Y obviamente, en cuanto más agresivo sea este discurso, esta ingeniería social que tiende a directamente minimizar, pulverizar a la oposición, quienes por ahí somos opositores o tenemos que mantenernos firmes, redoblar nuestra apuesta, o muchos lamentablemente claudican y son víctimas de la autocensura, se callan y obviamente colaboran para la instalación de este discurso único y hegemónico que va rumbo a establecerse como pensamiento único, por ahora, pero ya está teniendo severas grietas, ¿no es cierto? Y obviamente también esta ingeniería social se da desde lo comunicacional, desde lo que es el poder suave de las comunicaciones, a través de tema tapadera, que ustedes lo pueden ver en A24, en La Nación Más, o estas redes sociales, como es el caso del presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, y sus problemas de lavado o de contratos o de gestión don Santa, y obviamente recientemente el problema del sable del Libertador General San Martín, si estaba bien que permaneciera en el Museo Histórico Nacional o fuera trasladado al Regimiento de Granaderos. Todos temas muy pueriles que en realidad están tapando, están disimulando y dando muchas horas de televisión a esta falsa realidad para anestesiar a la gente sobre lo que realmente está pasando. Y obviamente esto termina generando un conjunto de la población que está sumido en la apatía, en el miedo, en la resignación, y obviamente, como los efectos reales son totalmente contrarios, yo puedo sentirme bien, comer menos, medicarme menos, o directamente somatizarlos. Y esto se da sobre algo que no está en las estadísticas, pero tarde o temprano puede medirse, que es directamente la muerte. La muerte por falta de alimentos, por falta de una atención médica en tiempo y forma, por falta de medicamentos, por falta de tratamientos, suicidios. Hablamos acá en programas anteriores que en nuestro país la muerte traumática ha dejado de ser los accidentes de tránsito o el homicidio y ha pasado a ser el suicidio. Cada 2 horas se suicida una persona, cada 2 horas 2 intentan hacerlo sin éxito. Y obviamente todo el conjunto de enfermedades psicosomáticas que son consecuencia de este tipo de gestión y de política, depresión, ACV, diabetes, infartos, obesidad, etc. Y obviamente detrás de esto está la naturalización de esto, la naturalización de la violencia verbal, la naturalización de la represión, por ejemplo, a los jubilados, es decir, y quienes terminan a gatas dentro del sistema. Existe dentro de este trabajo pauperizador la idea de que me está yendo como me está yendo por mi culpa. No, la culpa no es la macroeconomía, la culpa no es de este gobierno, la culpa no es de la política, la culpa es mía porque trabajo mal, no consigo clientes, no logro vender, no logro mantener mi negocio a flote, por lo tanto tengo que buscar otro trabajo y otro trabajo, entonces se genera un falso emprendedurismo o multiempleo en donde el trabajador trabaja para agata sobrevivir y forma una gran masa de trabajadores que son pobres, ¿no es cierto? Por lo tanto, se genera una especie de círculo vicioso de emprendedurismo, autoexplotación con pluriempleo. Y obviamente lo que no pueden los medios de comunicación o la ingeniería social, lo puede el Estado con su poder explícito, a través del cual genera un efecto de demostración. O sea, la violencia, la militarización de la policía a través de la represión que se muestra a través de los medios de comunicación, una represión clara, explícita a los pocos y débiles, es decir, a los jubilados. Un protocolo que pretende que la gente pueda circular libremente por las calles de Buenos Aires, cuando en realidad los manifestantes terminan, represión mediante, arriba de las veredas,
y quienes terminan cortando las calles son las policías con sus móviles de tanques hidrantes, motos, etc. Ahora, eso sí, el protocolo es muy selectivo, se aplica de una manera contundente y agresiva sobre los pocos y débiles jubilados. Ahora, cuando la manifestación es muy importante, de gente joven o de trabajadores que se pueden defender, tal sería el caso de una manifestación de estudiantes o de trabajadores, ahí el protocolo no demuestra su agresividad. O sea, y esto también tenemos que verlo a través de la penalización de la protesta y la futura reforma laboral, en donde el derecho a huelga va a quedar muy minimizado, si prospera, porque la eliminación del derecho a huelga se daría a través del establecimiento como actividad esencial de muchas actividades que actualmente no lo son. Esto implica que no puede haber huelga y si hay huelga se tienen que establecer o organizar un mínimo de prestación del 75% del servicio. O sea, directamente da por tierra al efecto que se percibe a través del derecho de huelga, más allá de que es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en cuanto a lo estructural, ¿no es cierto? En resumidas cuentas tenemos un país que va rumbo a convertirse en emiratos primarios exportadores extractivos, enfermedad holandesa, esta ingeniería social que en lo comunicacional trata de generar un grupo de la población apático y otro con una autoculpa y autoexplotación, y después de lo que no puede la acción psicológica, lo puede la acción represiva del gobierno, ¿no es cierto? A través del poder explícito. Una policía que cada vez se militariza más, está tratando de incorporar a este esquema de represivo a las Fuerzas Armadas y también la actividad del Estado a través de sus servicios de inteligencia, tratando de recrear un sistema de inteligencia interno, ¿no es cierto?, a través del cual todos estamos bajo sospecha o bajo espionaje conforme la época del comunismo a través del Stasi. En este caso, recomiendo a quienes miran una película muy linda alemana que llama La vida de los otros, la vida de ese agente de la Stasi que se la pasa espiando o escuchando a los ciudadanos, ¿no es cierto? Una especie de Stasi, una especie de KGB. Es una rara paradoja la de este gobierno. Si el gobierno pretende alejarnos del comunismo o alejarnos, por ejemplo, de Venezuela, realmente nos está acercando cada vez más a Venezuela o a Cuba. Producto de que vamos a tener una economía tan pauperizada que no vamos a tener clase media, vamos a tener un grupo muy pequeño de gente muy rica y una gran cantidad de gente pobre, vamos a expulsar a nuestros hijos al exterior, que se transformarán en transhumantes tratando de buscar empleos precarios en otros lugares del mundo, aprovechando su doble o triple ciudadanía, ¿no es cierto? O sea, nos va a acercar cada vez más a Venezuela, país que, dicho desde de paso, está sufriendo y sufre desde hace mucho la enfermedad holandesa, en este caso centrada en la renta petrolera, ¿no es cierto? Y obviamente todo este esquema represivo, el liberalismo no puede funcionar si no hay represión, a través de la ingeniería social que estábamos describiendo o directamente la violencia explícita de la policía, la gendarmería, eventualmente el ejército o los servicios de espionaje que se restablecen hacia la población interna. O sea, nos está acercando a un país comunista, nos está acercando a una economía, primario extractiva y con una población empobrecida, sublimada psicológicamente, dominada psicológicamente y sujeta a una represión explícita si no se porta bien, entre comillas. Vamos a lo coyuntural que ha ocurrido desde la última entrega de Panorama Económico hasta la actualidad. Como era preverse, una muy floja temporada turística. Lo que se observa es que buena parte de los destinos turísticos tradicionales no han tenido la afluencia turística esperada. Mar del Plata finalmente cierra los números con un 60, 65, 70% de capacidad instalada, lo cual es muchísimo para una localidad balnearia en donde hay una gran oferta hotelera o de hospedaje, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, la reducción de la estadía de los turistas,
3 días, 4 días, siendo eso la temporada promedio, ¿no es cierto? También esto se ve como una variable proxy en los peajes, en las principales rutas que conducen a las ciudades balnearias, en donde más o menos se ha reducido de enero de este año respecto a enero del año pasado en 200.000 automóviles menos que pasaron por las cabinas de peaje, ¿no es cierto? Esto en cuanto a la floja temporada de verano, que obviamente nos hace ver como resultado lo que venimos anticipando, una brutal caída de los ingresos, tanto reales como obviamente los nominales, producto del desempleo, entre otras cosas, y obviamente esto llegó para quedarse, evidentemente. El otro tema que también deberíamos mencionar es el del creciente endeudamiento privado. O sea, buena parte del consumo está cayendo, pero no obstante caer el consumo, el mismo se soporta gracias a un importante endeudamiento de las economías domésticas y también el atraso en los pagos de los créditos para consumo y las tarjetas de crédito. Esto en parte también lo habíamos mencionado en el último programa que tuvimos, Héctor Juliano, Juan Manuel Soaje Pinto y quien les habla, respecto de los importantes atrasos que se están dando en las economías domésticas y que así todo financian estos endebles consumos, en donde la gente está pagando con tarjetas de crédito a plazos alimentos, ¿no es cierto? Pero también tenemos un nuevo protagonista que es el endeudamiento de las empresas privadas a través de la emisión de obligaciones negociables. Por lo tanto, reiteramos, acá tenemos una luz amarilla, porque eventualmente si esta economía genera un shock o una hiperdevaluación, estas empresas seguramente comenzarían a presionar al gobierno, esto futuro, respecto de una estatización de la deuda externa privada, ¿no es cierto? Y obviamente este gobierno, que cada vez regula menos en cuanto a la relación de los consumidores, del ciudadano común, cuando el Estado no está, cuando el Estado ha abdicado, genera problemas. Ya veníamos advirtiendo cuando hicimos el programa con la gente de Vialidad que la caída de la obra pública iba a generar accidentes de tránsito, muchos de ellos fatales, está ocurriendo. Tenemos, cuando el Estado no está, el fenómeno de los incendios forestales, en Chubut, Río Negro, Neuquén, entre 45.000 y 230.000 hectáreas están arruinadas por el fuego, parte del Parque Nacional Los Alerces también ha sufrido el mismo, y obviamente el gobierno cruzado de brazos, esperando que las fuerzas locales o municipales trataran de apagar el incendio, esperando una lluvia milagrosa, eventualmente el gobierno confía en esto, en el mercado. Y muchas cosas no las hace el mercado, reiteramos, muchas cosas las hace el Estado. Y el gobierno lamentablemente está siendo ya víctima de un problema de formación académica, de un problema de diagnóstico y obviamente de mala praxis. También tuvimos en enero, tipo 9 de enero, que el gobierno casi sobre la hora, prácticamente con un gol con la mano, un offside, llegó a pagar intereses de la deuda, un importante vencimiento de la deuda, específicamente de intereses en enero, a través de préstamos que eventualmente terminan pagando deuda. Obviamente no es como dice el ministro, que si yo me endeudo pagar deuda, no incremento la deuda. Ya lo habíamos dicho esto con Héctor Juliano en el último programa que tuvimos con Juan Manuel. De hecho, para actualizarse les recomiendo los 2 últimos programas que el año pasado hicimos por TV1 con Juan Manuel Soaje Pinto y Héctor Juliano respecto a estos temas que no han perdido actualidad, o sea, pueden verlo y sobre cuál ya hago silencio y hago remisión brevitatis causae, ¿no? Lo que tenemos en el día de hoy en Rosario es un acuartelamiento policial que amenaza con contagiar a otras provincias. No es un acuartelamiento propiamente dicho, sino que es un sirenazo en Rosario. Amenaza extenderse en otros lugares, también en la provincia de Buenos Aires, debido a los exiguos sueldos que percibe el personal policial. También por efecto imitación, porque a este gobierno le gusta imitar mucho al gobierno de Trump,
también se ha iniciado la persecución a supuestos inmigrantes ilegales, ¿no es cierto? Como si realmente la culpa del estado de situación nuestra, de nuestra macroeconomía, de nuestra microeconomía, si el problema de la recesión permanente, si el problema de la desindustrialización, si el problema del despido, la pobreza estructural, la tuvieran hermanos inmigrantes que vienen a trabajar acá. ¿Qué culpa tiene el hermano paraguayo, boliviano, que está tratando de trabajar acá respecto a estos grandes males macro-microeconómicos que está generando este gobierno? Bueno, muy bien no lo tenemos en claro, entiendo que por ahí no está el problema, pero este gobierno, como imita a Trump en estas cosas, bueno, evidentemente también se ha lanzado a perseguir inmigrantes, sobre todo hermanos de América. Y obviamente lo que tenemos ya, se dice que va a comenzar a tratarse mañana, se dicen que tiene los números para aprobarlo, es la reforma laboral, ¿no es cierto? Sobre la cual hablamos con Juliano y Juan Manuel en el último programa del último Contracara. No voy a hacer adelantos, más o menos hablamos con anterioridad de este tema, pero cuando salga la media sanción seguramente haremos mención a lo que finalmente se resuelva. Obviamente es media sanción, tiene que pasar por la otra Cámara, la de Diputados, y hay que ver ahí si pasa también. No obstante, la judicialización que desde este programa, desde este espacio, hemos estado anticipando. Y finalmente, en el medio de esta reforma laboral, tenemos la marcha de mañana 11 de febrero de los trabajadores. Así que bueno, esto es un poco lo que va a pasar entre hoy y mañana. Hoy tenemos el sirenazo policial en Rosario, que amenaza a extenderse, y obviamente la marcha de los trabajadores y el debate de la reforma laboral. No es un tema menor también el tema de la brutal caída de la recaudación que tenemos mes a mes, lo cual también repercute no solamente en las finanzas nacionales, sino en las provinciales vía coparticipación, lo cual también genera un serio compromiso de las provincias para cumplir con sus compromisos corrientes. Estamos hablando de sueldos, aguinaldos, sueldos a policías, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y por último, el último tema, que lo dejé al final porque es muy grave también y nos afecta a nosotros, es lo que pasó en el INDEC. La renuncia del colega licenciado Labaña, ¿no es cierto? Lo que tenemos es lo siguiente. El índice de precios al consumidor se elabora sobre la base de una canasta fija, con ponderadores fijos, a un año base, a un periodo base. Esta canasta, sobre la cual venía midiéndose el IPC, el índice de precios al consumidor, era del año 2004. ¿No es cierto? El problema que tienen las canastas es que son de consumos fijos y con ponderadores fijos para neutralizar el efecto sustitución y sí poder medir específicamente el efecto precio, que es lo que busca el índice. Pero el problema que tenemos, esto es metodológico, cuando pasan los años, la canasta se vuelve obsoleta, o sea, sufre obsolescencia, o por cambios en las tecnologías o cambio en las pautas de consumo. Por ejemplo, en el año 2004, hagamos un ejercicio de retrospección, por ejemplo, en el año 2004 estaba el fax. Muchos de nosotros veíamos películas por la videocasetera VHS. Estaban los reproductores de DVD, por lo tanto había un mercado de copia de películas o de ventas de películas por DVD. Había un aparato que se llamaba Blu-ray. Los televisores eran de tubo, no estaban los plasmas, no estaba el LED, no estaba, o por ahí recién estaban comenzando a salir, no estaban los televisores inteligentes. Por ejemplo, la mayoría de nosotros alquilaba películas en videoclubes. Existía Blockbuster, una especie de cadena que usted podía alquilar películas en VHS o en DVD. También, por ejemplo, consumíamos más carne. Consumíamos más servicios probablemente porque los mismos a su vez estaban muchos de ellos subsidiados. Pero aparte, por ejemplo, teníamos la telefonía analógica, donde teníamos un telefonito en donde solamente podíamos hablar por teléfono o
escribir mensaje de texto, nada más. O sea, no estaban los teléfonos de ahora en donde, por ejemplo, consumíamos aplicaciones, podíamos ver películas, los goles de fútbol de la fecha, pasarnos chistes, pasarnos programas, ver libros. No estaba el mercado de aplicaciones. Y tampoco estaba el Wi-Fi, tampoco estaba estas cuestiones que tienen que ver ahora de las plataformas digitales. O sea, fíjense cuán obsoleta o vieja es la base. Obviamente la base se actualizó sobre la base de consumo del año 2017-2018, lo cual también tengo mis peros, porque lo que pasó 2017-2018 con lo que está pasando 2025, también han cambiado las pautas de consumo. Por ejemplo, se eliminaron muchos subsidios a los servicios, por lo tanto la ponderación de los servicios tendría que ser mayor, o por lo menos capturar el efecto sustitución del incremento de los servicios habida cuenta de la quita de subsidios. Por ejemplo, la caída del consumo de carnes, que le dije hace un rato, y el incremento del consumo de huevos, por ejemplo. O sea, que ya la canasta nueva, que se diseñó con base 2017-2018, mejoró mucho la del 2004, pero también tenía sus observaciones. Bueno, específicamente por un tema de corte estadístico, comenzó a medirse el IPC a través de esta nueva canasta con base 2017-2018. ¿Cómo el número le dio más? El gobierno decidió seguir con la canasta vieja, lo cual, entre otras cosas, se dice que desembocó en la renuncia de el colega Plabaña, que estaba al frente del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y el gobierno comenzó a seguir midiendo la inflación con la canasta vieja. Se dice, de acuerdo a la autorizada opinión de colegas, que una nueva canasta respecto de la medición de la canasta vieja da una brecha anual de entre 15 y 20 puntos. Vale decir que si seguimos midiendo la inflación con la canasta vieja, estamos subestimando la inflación entre 15 y 20 puntos anuales, lo cual genera una reedición del apagón estadístico que también sufrimos durante la época del kirchnerismo. Tenemos una mala medición de la inflación, por lo tanto tenemos una mala medición de muchas cosas de la economía. Por lo tanto, yo aconsejo al televidente de este programa, habida cuenta del apagón estadístico, que puede tener consecuencias penales, porque ya hubo en la anterior gestión denuncias penales, porque esta medida, totalmente arbitraria, por lo menos genera 3 delitos. Abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Vamos a ver cómo prosperan las denuncias, pero también denuncias internacionales por el tema de la emisión de bonos soberanos que se ajustan por ser, que a su vez se confeccionan con el índice de precios al consumidor, que termina subestimando la inflación. Por lo tanto, yo aconsejo, habida cuenta este nuevo apagón estadístico al que estamos asistiendo a partir de este año, al televidente, que tenga por lo menos como referencia para actualizar sus contratos, no ya el IPC que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sino por lo menos que tenga en cuenta el índice de inflación que publica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que que recientemente se informó que la inflación fue del 3,1% durante enero. ¿Qué efectos produce esta mala medición de la inflación? Por ahí la gente no lo toma en carne propia, pero sí lo va a terminar sufriendo en carne propia. Por ejemplo, una tergiversación de los contratos. Por ejemplo, si yo le presto algo a alguien indexado por el IPC y voy a tener, que en términos reales voy a terminar cobrando menos. Va a terminar beneficiando al deudor porque va a terminar licuando la deuda. O sea, terminan tergiversando todos los contratos, entre proveedores o del locador y locatario, etc. Por ejemplo, también termina perjudicando a los jubilados, porque van a terminar aumentándole en función de un índice que subestima la inflación. Por lo tanto, van a tener una pérdida en términos reales que ni siquiera va a poder ser medida.
Obviamente en las negociaciones paritarias. Si yo tengo una inflación que está subestimada, los trabajadores y los empleadores, cuando quieran establecer las recompensaciones salariales, los trabajadores lograrán recomposiciones por debajo de la inflación real, dado que el índice de precios al consumidor está midiendo la inflación de forma subestimada. Por ejemplo, en la confección del coeficiente de estabilización de referencia, en donde, por ejemplo, se actualizan los créditos UVA y obviamente bonos soberanos. Y obviamente también los bonos soberanos que van a verse impedidos de una actualización genuina del valor residual o el valor del capital principal, pudiendo generar juicios en tribunales del exterior o también a nivel interno. También los balances de las empresas, tanto impositivos como contables, porque si son medidos con una inflación que no es la genuina, las empresas pueden terminar ajustando contablemente sus balances y por ahí terminen distribuyendo dividendos que en realidad es capital. O en los balances impositivos, por ahí se terminen tributando parte del capital cuando en realidad la renta era menor. Depende del caso y depende de la composición patrimonial y financiera de cada empresa, pero de por sí tergiversa la presentación de los balances contables y de los balances impositivos. El balance contable esencialmente para habilitar la distribución de dividendos, ¿no es cierto? Y los impositivos a los efectos de establecer una clara y precisa establecimiento de lo que hay que pagar en materia de impuestos a las ganancias, por ejemplo, ¿no? El PBI se va a ver tergiversado, o sea, la emisión del PBI, porque a través del IPC también tiene en cuenta la elaboración del deflactor del PBI, o sea que es una proxy de la evolución de los precios. O sea, si yo estoy midiendo de manera subestimada los precios, lo que estoy haciendo también es exagerar la tasa de crecimiento de un país. Porque buena parte de ese crecimiento no fue por incremento real o físico del producto, sino que ha sido por crecimiento de precios. Si subestimo el deflactor, subestimo el crecimiento de los precios, estoy sobreestimando el crecimiento de una economía o disimulando sus recesiones. Y obviamente, ni que hablar respecto de los plazos fijos que se ajustan por inflación. Ya sería temerario hoy en día cubrirme de la depreciación monetaria a través de la constitución de un plazo fijo ajustado por UVA. Porque como la inflación va a ser subestimada, evidentemente los plazos fijos UVA dejarían de ser una alternativa rentable para preservar mi capital, ¿no es cierto? Así que de este modo hemos terminado una especie de resumen de lo que ha acontecido desde la última entrega de Panorama Económico hasta la actualidad, hoy 10 de febrero del año del Señor 2026. Es un programa de presentación, no hemos tratado de abusar en lo estadístico, cuadros, comparativos, etc. El diagnóstico sigue siendo el mismo. Esta es una economía financierista, una típica economía de casino, una economía liderada por deuda o de lo que nosotros llamamos modelo de concentración de renta financiera, fuga y endeudamiento. Esto sigue igual, no hay ninguna novedad, no es un año electoral, es un año que no obstante no ser electoral, es un año de fuertes crisis, de fuerte controversia, la economía sigue languideciendo, la economía sigue haciendo que sus empresas cierren, se conviertan los industriales en importadores, se convierta esto en una economía de servicios, se convierta esto en una economía de la maldición de las rentas o de enfermedad holandesa. El debate que se viene este año, a pesar de que no es electoral, es que los argentinos decidamos si continuamos con este modelo de crecimiento empobrecedor o reelaboremos un modelo de industrialización y de desarrollo nacional que tenga en cuenta los intereses de todos los argentinos, desde los más humildes hasta los más encumbrados, desde la chola de Jujuy hasta el militar que está en la base Comodoro Marambio. Una Argentina de todos, con todos y para todos. Es decir, una patria, una justa, grande, libre y soberana.
Eso es lo que está en debate este año. Sobre eso deberíamos cerrar filas este año. No es un año electoral, pero es un año en donde directamente tenemos que poner los pies sobre la tierra y decidir cómo vamos y hacia dónde vamos respecto a las elecciones de 2027. Que ahí sí van a ser dirimentes a los efectos de saber si continuamos con este modelo o damos un giro copernicano a una Argentina desarrollada, justa, de trabajo y producción. Esos son los grandes debates que se vienen este año. Estaremos nosotros a lo largo de 2026 tratando de recrear este tipo de ideas con invitación a panelistas ya conocidos, otros nuevos, y tratando de generar una pica en Flandes, una voz que no se escucha en los grandes medios masivos de comunicación y que obviamente no tiene nada que ver con las experiencias de la socialdemocracia kirchnerista y no tenemos nada que ver con los demoliberales que actualmente nos gobiernan y en ambos casos nos empobrecen y nos conducen a economías endeudadas, de desempleo y de miserias seculares, contraer a los intereses de nuestros compatriotas. Espero que esto haya sido de la utilidad de todos ustedes. Los esperamos en una nueva edición de Panorama Económico, no sin antes reiterar el agradecimiento a Juan Manuel Suárez Pinto y a su equipo, que ha renovado la confianza en este servidor, en el que tratamos de poner una especie de pequeño faro, pequeño grano de arena respecto a lo que siempre anhelamos y queremos, que otra Argentina sea posible. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de Panorama Económico por TLV1, Toda la Verdad Primero. Los esperamos, gracias.